Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo vienen? Alguien que me cuente cómo vienen con el estudio. Vimos patentes, marcas, transporte, la última clase. No me acuerdo. El doctor Bordasco dio cosas de la primera parte. Fondos de comercio, sujetos. Y puntualmente con este tema de derecho de seguros vienen leyendo. Porque tengo solamente hay dos personas, dos alumnos que me mandaron mail haciéndome algún tipo de pregunta. Yo tengo una. ¿Una pregunta? Sí, Decime. la acerco ahora. No entiendo lo que es la carga que se tiene que cumplir post siniestro, carga de salvamento. No me doy cuenta a qué se refiere. Bien. Es muy buen tema. Lo tomo, lo vamos a ver ahora. Es un tema central ese el tema de cargas. ¿Alguien más? ¿Ha leído la 17418 y tiene dudas? Que vayamos viendo algún tema puntual. Acá me pregunta Javier Espinosa, ¿dieron seguro de vida? Javier, ahí yo no sé si vos estuviste la clase anterior, pero un poco el criterio es de las cursadas de verano, pero también del cuatrimestre, de las cursadas cuatrimestrales. Existe un programa de estudio que el alumno debe seguir el programa de estudio y un poco las clases son para dar temas centrales y evacuar consultas y ordenar el esquema de estudio, pero la temática de que el profesor pueda desarrollar todo el programa de estudio en clases, eso está totalmente superado. No hay posibilidad fáctica de que en la universidad se aborde todo el tema. Hay un consenso generalizado desde el punto de vista académico, pasa no solamente en las facultades de Argentina, en todas las partes del mundo. El estudio de grado se transformó justamente en esto que estamos teniendo en la última década, por lo menos, y no se desarrollan todos los temas del programa. El alumno lo que debe hacer es estudiar todos los temas del programa y nosotros, ante el tema puntual, evacuamos la consulta. Yo no sé si el tema de seguro de vida vos tenés alguna duda puntual que podamos tratar hoy, no tengo ningún inconveniente. ¿Qué tipo de seguro de vida? Si tenés dudas con respecto a la contratación del seguro, al tipo de la reticencia en el seguro de vida, a los seguros colectivos de vida, o a los seguros de retiro, o a la combinación de los seguros totales de vida y de retiro. No sé puntualmente qué duda podés tener con respecto a seguros de vida. Pero planteámelo y te evacúo la consulta. Dale, genial, profe, le mando un mail si le parece. Sí, dale, ningún problema. Si no, planteame, no tengo problema para que lo podamos compartir. Hay dos alumnos que me mandaron preguntas muy concretas que estaban muy piola y las contesté. Y no hay problema, mientras que la consulta no sea totalmente abarcativa, que tenga que escribirte 5 carillas, no hay problema. ¿Alguien más tiene algún tipo de consulta que podamos ver? ¿Han leído? ¿Todo el mundo entiende la 17418? Son unos genios realmente.
Bueno, vamos, son 7:05 y tenemos 18 participantes, 18 alumnos. Vamos empezando. Y cualquier cosa que se van sumando. Corríjanme si hay algo que la semana pasada no, o ya reiteré en los comentarios, porque estas clases que son medias particulares, nosotros en la cursada lo estructuramos de otra manera, pero acá realmente en 2 clases dar un pantallazo es bastante difícil, así que es un poco anárquico el tema de los temas que tocamos. Me interesaría sí ver la estructura jurídica del contrato de seguros, que es lo que les facilita a ustedes leer la 17.418. Creo que la semana pasada o en la anterior clase habíamos visto un poco la distinción, el porqué de la estructura de la ley, por qué el autor de la ley y la comisión revisora adoptaron este modelo, esta estructura jurídica de la 17.418, por eso está separado de los seguros patrimoniales de los seguros de personas, toda la discusión del concepto de si el derecho de seguro es puede ser un concepto unívoco o dualista, creo que eso lo habíamos visto. Habíamos avanzado un poquito en el tema de la definición del contrato de seguro, y creo que habíamos visto también el tema de reticencia, ¿no? Algo habíamos visto del tema de reticencia. Corríjanme, hay una cara que me están diciendo que sí, perfecto. Reticencia lo habíamos visto. ¿Qué es lo que, el otro tema importante, fundamental, aparte de este tema de la dicotomía que existe entre seguros patrimoniales y seguros de personas, por la cual la 17.418 tiene esa estructura jurídica? El otro tema que me parece fundamental, el otro pilar de entendimiento, es el concepto que existe muy particular del derecho de seguros, que es el de cargas y obligaciones. Ustedes saben que de materias anteriores, la diferencia que existe entre una carga y una obligación. Las dos figuras, tanto la carga como la obligación, tienen un denominador común, que es el de un deber jurídico. Tanto la obligación como la carga son deberes jurídicos, que tienen distintos efectos ante los incumplimientos. En toda la 17.418, ustedes van a ver que cuando le den una segunda leída a la 17.418, a la ley, van a advertir que existen permanentemente deberes jurídicos, que serán cargas o obligaciones en la medida que lo podamos calificar. Pero en el marco no del contrato, sino de una póliza en particular, sino objetivamente de la ley, de la ley de seguros, existen un montón de deberes jurídicos, pero como obligación principal que resulta, como concepto ahí sí detallado, específico, jurídico, el concepto de obligación lo encontramos en la prima, en el pago de la prima. Pagar la prima es una obligación. Pero el resto de los deberes jurídicos que ustedes pueden advertir dentro de la 17.418 entran en el concepto de carga, que también es un deber jurídico, al igual que la obligación, porque, reitero, este tema de que carga y obligación tienen como denominador común que ambos son deberes jurídicos. La obligación, ya saben, todo el tema de la posibilidad de ejecutarlo compulsivamente, la carga es la pérdida del derecho, ese deber jurídico de la carga está hecho en beneficio justamente del propio acreedor, todo lo que ustedes ya vienen, han visto sobre todo en obligaciones. Pero el incumplimiento de un deber jurídico, acarrea una sanción. ¿Estamos de acuerdo? Que incumplir un deber jurídico tiene como correlato una sanción. Y ahí nos vamos a encontrar, en el avance de la lectura de la ley de seguros,
con un montón de sanciones, con varias sanciones. Suspensión de cobertura, nulidad, caducidad, exclusión de cobertura. Si ustedes prestan atención, lo que les acabo de reiterar, de mencionar, estos incumplimientos a deberes jurídicos, como la nulidad, como la caducidad, como la suspensión de cobertura, son sanciones justamente a determinados deberes jurídicos que están plasmados en la ley. Es importante aclarar el alcance sancionatorio de cada uno de este régimen. Porque la suspensión de cobertura tiene un efecto expansivo a todo el contrato. Expansivo a todo el contrato. Y la caducidad tiene un efecto solamente sobre el incumplimiento del deber. La suspensión de la cobertura es la caducidad es provisoria y la suspensión de la cobertura es definitiva. Reitero, suspensión de la cobertura tiene un efecto expansivo a todo el contrato, pero es una medida que es circunscripta en forma definitiva, en forma temporal, que puede ser sujeto de restablecerse nuevamente la relación contractual. En cambio, la caducidad está circunscrita solamente al hecho del incumplimiento. Les pongo un ejemplo. Ustedes habrán visto que no pagar la póliza, no pagar el seguro, acarrea como sanción la suspensión de la cobertura. Si ustedes leen la ley, habrán visto que no pagar el premio, no pagar el seguro, tiene como consecuencia la suspensión de la cobertura. Esa suspensión de cobertura es una suspensión provisoria. Significa que si el asegurado paga, va a poder restablecer el contrato. Suspensión de cobertura, efecto expansivo a todo el contrato, pero provisorio con la posibilidad de que el asegurado pueda restablecer la relación contractual. En cambio, la caducidad, cuando ustedes ven en la ley que la sanción es la caducidad del derecho, está circunscrito solamente al hecho generador del incumplimiento. Pero a diferencia de la suspensión de cobertura, que es provisoria, la caducidad es definitiva. Pero circunscripta solamente al hecho del incumplimiento. Les pongo un ejemplo para que lo entiendan. No pagar la prima, habíamos dicho que la sanción era la suspensión de cobertura. No denunciar el siniestro se sanciona con la caducidad. Si ustedes leen la ley van a observar que no denunciar un siniestro, la sanción es la caducidad. Entonces, ¿cómo sería en el ejemplo? Una persona que tiene un siniestro y que no lo denuncia en el plazo, es decir, en 3 días de haber tomado conocimiento de que haya ocurrido, se lo sanciona con la caducidad del derecho. Significa que ese siniestro, el asegurador no lo va a pagar, no lo va a cubrir, no va a ser indemnizable. Pero supónganse que a la semana siguiente vuelve a chocar, vuelve a tener un siniestro ese asegurado, y sí lo denuncia, ese segundo siniestro sí va a estar cubierto.
¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Disculpe, doctor, Sí, porque a mí me quedó, o lo entendí mal, cuando la suspensión entonces es provisoria y la correcto, caducidad es definitiva, así es. correcto. Pero la A, suspensión tiene un efecto expansivo a todo el a contrato todo el y contrato, la mientras caducidad que solamente circunscripto al incumplimiento al del hecho. deber jurídico. Exactamente, al incumplimiento del Ahí deber está, jurídico o al hecho. ahí está, perfecto, ahora sí. Gracias. Reitero el ejemplo, porque esto es fundamental con la diferencia de estas dos figuras. No tanto después con la nulidad y con la exclusión de cobertura, que son más sencillas. Pero como las dos más comunes son la suspensión de la cobertura y la caducidad, y sobre todo la caducidad es muy importante porque es la que mayor régimen sancionatorio tiene, la suspensión tiene un efecto expansivo a todo el contrato. Si el incumplimiento del deber jurídico está sancionado con suspensión de cobertura, tiene un efecto abarcativo a toda la relación jurídica contractual. Pero es posible levantarlo y restablecer nuevamente esa relación contractual. En el ejemplo que les puse, el asegurado no pagó el seguro, se olvidó de pagarlo. Automáticamente, a las 0 horas del día del vencimiento, deja de tener cobertura. Pero si lo paga a los 2 días, a las 0 horas del día siguiente del pago, va nuevamente a restablecer su cobertura. ¿Se entiende? La suspensión de la cobertura es provisoria porque puede restablecerse la relación, puede restablecerse, pero tiene un efecto expansivo a todo el contrato. ¿Por qué? Porque mientras dure la suspensión de la cobertura, el asegurador no va a responder por ningún siniestro. En cambio, en la caducidad, si una persona choca, les pongo un ejemplo hasta absurdo para que se entienda. Si una persona choca en el mismo día, una vez a la mañana y otra vez a la noche, en el choque de la mañana no lo denunció y el choque de la noche sí lo denunció. El asegurador no va a cubrir el choque de la mañana, el siniestro de la mañana, porque incumplió con el deber de denunciar el siniestro en el plazo establecido por la póliza, y sí va a cubrir, sí va a hacer frente a la indemnización por el siniestro que ocurrió a la noche, porque ese sí fue denunciado. ¿Se entiende la diferencia? Profesor, una pregunta. Sí. Sí. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Sí, ¿Me escucha, profesor? sí, escucho perfectamente. Ah, bien. El supuesto este de caducidad de los 3 días es excepto que haya un caso fortuito. Si no entendí mal en la ley, en el artículo 47, puede ser si hay un caso fortuito o fuerza mayor. En el caso que fuera un accidente vial, la persona no puede denunciar por estar internada, en ese caso Totalmente. sería, La jurisprudencia ha marcado que son 3 días de haber tomado conocimiento, porque puede ser que lo más normal, muchas veces nosotros siempre analizamos el derecho de seguros a través de un seguro de responsabilidad civil, que tal vez es el más común para la sociedad argentina. No es así en otras partes del mundo. Entonces, es muy común, por ejemplo, que uno ser dueño de un vehículo, ser el asegurado y dárselo a alguien, al chofer, que no nos avisa que chocó, que tuvo un siniestro, y resulta ser que el asegurado se entera capaz que al mes. La denuncia del siniestro, como dice la ley, es a los 3 días de haber tomado conocimiento. Y lógicamente la jurisprudencia ha marcado varias excepciones. Si vos en el propio siniestro perdiste conocimiento, fuiste internado, quedaste con algún tipo de lesión que te impida concurrir a la compañía de seguro, claramente no estás incumpliendo ese deber jurídico. Tenés una excepción. Como también la jurisprudencia ha admitido que si el riesgo, que es la concreción de última, el siniestro no es otra cosa que la concreción del riesgo, se ha hecho público, no es necesario la denuncia. Se entiende que cuando se toma estado público, el siniestro tomó estado público, si bien
es necesario llevar toda la documentación, la de liquidación del siniestro, pero formalmente la denuncia del siniestro, el solo hecho de avisarle al asegurador, mirá, se me incendió la casa, no es necesario. Les pongo un ejemplo. Cuando se tuvo la desgracia de que se incendió el edificio aquí hace un año en el centro de Mar del Plata, eso toma estado público. Ahí no es el asegurador, la compañía de seguro no va a decir, che, mirá, te olvidaste de denunciarme que se te incendió el edificio, porque salió en todos los diarios. Ya ahí hay doctrina y jurisprudencia totalmente unívoca que se suple esa denuncia por el estado público que tomó el siniestro. Las otras 2 sanciones que ustedes van a encontrar leyendo en la 17.418 son las de exclusión de cobertura y la de la nulidad. Claramente el concepto de nulidad para el contrato de seguro, cuando un contrato de seguros tiene como sanción la nulidad, se retrotraen todos los efectos al momento de la celebración. Es decir, cuando se aplica la nulidad del contrato, todos sus efectos se retrotraen al momento de la celebración. Y en cambio, en la exclusión de cobertura, cuando el incumplimiento de un deber o de una obligación trae aparejada la exclusión de la cobertura, se hace referencia a ciertas cláusulas del propio articulado de una póliza determinada o de un artículo en particular de la 17.418 que está planteando un caso de no seguro. Es decir, cuando se menciona que tal hecho generador de un siniestro está excluido, no tiene cobertura, es el típico caso del no seguro. Es el típico caso del no seguro. Les pongo un ejemplo. El vehículo, por ejemplo, que estaba asegurado como actividad particular y se detecta que al momento del siniestro estaba realizando alguna actividad comercial con el vehículo, que no fue debidamente denunciado. Ese hecho, ese siniestro particularmente, estaba dentro de lo que es exclusión de cobertura. Porque no cubre si el vehículo estaba siniestrado, por ejemplo, realizando una actividad comercial. Particularmente en esos siniestros, el asegurador plantea un mecanismo de pautas por las cuales, si ocurre un siniestro en las condiciones que en la póliza se están indicando, es un caso que no hay cobertura. Cuando se menciona exclusión de cobertura, es porque es un caso de que directamente no se discute si el seguro está al día, si hubo culpa, si hubo dolo, si hubo reticencia. No, directamente no hay seguro. Este hecho está excluido de cobertura. No está cubierto este hecho. Eso es la exclusión de cobertura. No hay posibilidad de discutir algún otro tipo de instituto. El hecho generador del siniestro no está cubierto. Eso es una exclusión de cobertura. Profesor, ¿y ya lo tiene previsto en la póliza? Sí, exactamente. Las exclusiones de cobertura están detalladas, deben estar detalladas particularmente en cada una de las pólizas. Si ustedes alguna vez se han tomado el tiempo de leer algún tipo de póliza, es bastante difícil, bastante engorroso, no debería ser así. Otras legislaciones plantean la necesidad de que la lectura de una póliza sea mucho más familiar, mucho más entendible. Cualquiera de ustedes que haya visto alguna póliza sabrá de lo que estoy hablando. Realmente no es fácil entender qué cubre y qué no está cubriendo. En las legislaciones más modernas, el caso de exclusión de cobertura, todo lo que considera que no es seguro, tiene que estar específicamente detallado en póliza, pero no solamente bien especificado, bien detallado, qué no es seguro, qué no cubre la compañía de seguro, sino que a su vez deba estar refrendado por el propio asegurado.
¿Se entiende lo que digo? Es decir, que el asegurado debe saber exactamente que esta circunstancia no está cubierta. Esta circunstancia no está cubierta. Generalmente hay mucha litigiosidad porque el asegurado muchas veces considera que está cubierto ante una eventualidad y resulta ser que después eso no se da. Es muy común, por ejemplo, en el tema de combinado familiar, es decir, el seguro de vivienda. Pensé que me cubría los vidrios. Y hay algunas pólizas de combinado familiar que no cubre vidrios, por ejemplo. Todo el tema de rotura de vidrios no cubre. Y si lo querés cubrir, es un poquito más costoso y la póliza sale un poquito más. O hay ciertos hechos que no los cubre y si que vos querés que te lo esté cubriendo, vas a tener que pagar un poco más, un adicional por eso. Pero hasta que no te ocurre el siniestro y el asegurador te dice, no, mirá, ese hecho no está excluido de cobertura. Fíjate en la cláusula J, inciso 9, que dice, vidrios no cubre. ¿Y quién lee la póliza? Eso hay varios fallos interesantes y hay una doctrina que se viene desarrollando en los últimos años, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, en países como Alemania, en las cuales el asegurador debe garantizar que el asegurado entienda perfectamente cuál es el alcance de la cobertura. Y se lo pone específicamente en la ley, Profesor, Sí. es lo que pasó con el granizo grande que hubo en Mar del Plata hace un par de años, por el deber de información que deberían darle al asegurado con las pólizas, que hubo varios. El tema del seguro, exactamente. Cuando el hecho generador ocurrió en todo Mar del Plata, las compañías de seguro dijeron no lo cubrimos. Exacto. En líneas generales, ahí te diría que acá en Mar del Plata, si bien hubo compañías que no cubrieron todos los siniestros, en líneas generales, por política comercial, por más que en las pólizas estaba excluido, muchas compañías, o por lo menos las de primera línea, optaron por cubrirlo. Sí hubo inconvenientes y hubo planteos, hasta algún planteo judicial, por el tema de la demora, porque lamentablemente, como fue masivo el hecho, hubo una cantidad muy grande de siniestros, no había capacidad técnica en Mar del Plata para tratar de arreglar todos los vehículos. Es decir, fueron cientos o tal vez miles de vehículos de Mar del Plata que tuvieron ese perjuicio y lógicamente te daban un turno para arreglar el auto a meses. Pero ahí hubo algunos planteos y bueno, lamentablemente hay una capacidad limitada de talleres que podían hacer ese trabajo y bueno, las compañías de seguro planteaban alternativas de descuentos de póliza por la demora, se hacían cargo del siniestro, pero cada vez tenían un turno para dentro de 90 días, 60 días y se fue arreglando con descuentos de prima. Pero sí es cierto que hubo algunas compañías, sobre todo compañías chicas, que se plantearon específicamente a la letra muerta del contrato, de la póliza, y dijeron, bueno, este hecho no lo cubrimos. Y pasó, claramente pasó. Sí, sí. Ahora bien, yo les comentaba entonces los deberes jurídicos que hay dentro de la 17418, cuáles son las sanciones que se plantean, que son estas 4, suspensión, caducidad, nulidad o exclusión de cobertura. Pero ustedes van a advertir en la lectura que va a haber deberes jurídicos que no tienen sanción. Cuando hagan una lectura más fina, se van a dar cuenta que en artículos particulares ustedes van a advertir el deber jurídico, van a advertir que la letra del artículo plantea un deber jurídico, pero no van a encontrar la sanción ante el incumplimiento de ese deber jurídico. ¿Me siguen? Esa situación que ustedes van a advertir
está establecida con una sanción general, que es la de la caducidad. Cuando ustedes adviertan un deber jurídico legal, y cuando digo deber jurídico legal estoy hablando de los deberes jurídicos que están en la ley, pero que ustedes no advierten o no se advierte en el propio articulado una sanción, o para todas las cargas y obligaciones que están en las pólizas, es decir, el contrato de seguros que se exterioriza a través de la póliza contiene otros deberes jurídicos, otras cargas y otras obligaciones que no están en la ley. Para ese universo de deberes jurídicos, la sanción debe ser la de la caducidad, obligatoriamente. Reitero, para el universo de deberes jurídicos que están en la ley, pero que no tienen específicamente una sanción, y para todos los deberes jurídicos, es decir, cargas y obligaciones que ustedes adviertan en la póliza, es decir, en el contrato de seguros, la sanción obligatoriamente es la de la caducidad. Pero con un agregado más. Esa caducidad debe ser una caducidad culposa. Nos podemos encontrar, hay que hacer una distinción, nos podemos encontrar con cargas y obligaciones o con deberes jurídicos que deban ser cumplidas con anterioridad al siniestro o con posterioridad al siniestro. Si hay un deber jurídico que debe ser cumplido con anterioridad al siniestro, el asegurador tiene 30 días para notificar el incumplimiento. Si en ese plazo de 30 días el asegurador cumple con esa denuncia, se libera del pago del siniestro. Si habiendo tomado conocimiento del incumplimiento de ese deber jurídico y no lo denunció en tiempo y forma, como todo efecto de incumplimiento de carga en el derecho de seguros, purga el vicio. Ya el asegurador no va a poder liberarse del pago de la indemnización. Ahora bien, si el incumplimiento del deber jurídico debe ser realizado, o ese cumplimiento de ese deber jurídico debe ser realizado después del siniestro, el asegurador solo se libera en el caso de la mayor extensión de responsabilidad que tenga acarreado ese incumplimiento. Reitero, si la carga o la obligación debe ser cumplida con posterioridad al siniestro, el asegurador solo se libera en la mayor extensión de responsabilidad que el incumplimiento de esa carga tenga para con el asegurador. Les pongo un ejemplo. ¿Se entiende lo que digo? Un ejemplo típico. Está claro que si el deber jurídico tiene que ser con anterioridad al siniestro, es decir, vos tenés que cumplir una carga o una obligación antes del siniestro, el asegurador tiene 30 días para denunciarlo. Si no lo denuncia en 30 días, purga el vicio.
Si pasó los 30 días, el asegurador, por más que haya un incumplimiento de una carga, debe hacer frente a la indemnización. 30 días. Pero si la obligación a la carga debe ser cumplida con posterioridad al siniestro, el asegurador se libera solo en la mayor extensión de responsabilidad. Y les pongo un ejemplo para que se entienda. ¿Cuál sería una obligación o una carga típica, muy típica, que se debe realizar después de un siniestro? La denuncia. La denuncia es una, por supuesto, una denuncia, pero esa generalmente está en la ley y ahí tiene específicamente sanción. Entonces, esa no aplicaría, esa justo no aplicaría, pero sí es cierto que es una carga, una obligación que deben hacer con posterioridad. Pero acá, yo reitero, acá me dice Juan Colomé, la de salvamento, exactamente, la de salvamento es una cláusula típica que debe ser cumplida con posterioridad. Entonces, en todas las pólizas de transporte, ¿cuál es la carga que tiene el asegurado? Que cuando ocurre un siniestro, sobre todo un siniestro de transporte de mercaderías, el asegurado está obligado a que una vez ocurrido el siniestro, es decir, volcó el camión y se perdió una parte de la mercadería, lo dice todos los contratos de seguro, el asegurado está obligado, a una costa del asegurador, a contratar un flete, a contratar a otra empresa y tratar de rescatar la mayor cantidad de mercadería que no fue dañada a consecuencia del propio vuelco del camión. Esa es una cláusula de salvamento. El asegurado está obligado a rescatar la mayor cantidad de mercadería que no fue, o que esté en condiciones de ser rescatada, o que no fue siniestrada a consecuencia del vuelco del camión. Esa es una cláusula típica, una carga típica que nace con posterioridad al siniestro. Acá el camión ya volcó. Venía con 50.000 litros de pintura, 25.000 litros de pintura quedaron tiradas al costado de la ruta, totalmente inutilizables, pero hay 25.000 litros que las latas quedaron tiradas al costado de la ruta sin haberse abierto en condiciones de ser rescatada. La obligación que tiene el asegurado es tratar de rescatar esos 25.000 litros. Si el asegurado culposamente se desinteresó, no le importó y dijo, no importa, yo total tengo seguro, los 50.000 litros que me los pague la compañía de seguro. Si el asegurado incumplió con esa carga, culposamente se desinteresó de rescatar la mercadería que no fue siniestrada a consecuencia del siniestro, esos 25.000 litros de pintura que estaban en condiciones de ser rescatadas, que estaban en condiciones de ser salvadas, y que por un obrar negligente, culposo del asegurado, no lo hizo, eso no lo va a cubrir el asegurador. Porque el asegurador se libera de la mayor extensión de responsabilidad por el incumplimiento de esa carga o obligación. ¿Se entiende ahora? Es decir, el incumplimiento de una carga o una obligación que nace con posterioridad al siniestro, el asegurador, para liberarse, lo hace solo en la mayor extensión de responsabilidad que tenga acarreado ese incumplimiento. ¿Dudas? Bien. Acá ustedes tienen un esquema abarcativo de toda la ley. Si ustedes tienen claro estos conceptos, el deber jurídico, que puede estar dividido entre obligaciones y cargas, que hay ciertos deberes jurídicos que tienen una sanción específica en la ley, que será el de suspensión de cobertura, será el de caducidad, será el de exclusión de cobertura, será el de nulidad, como puede pasar en la reticencia. Y hay deberes jurídicos que no tienen sanción, que ustedes advierten en la ley y que no hay una sanción que la puedan ver ni en ese artículo ni en el que sigue. Y para todos esos deberes jurídicos que están en la ley, que no tienen una sanción específica, y para todo lo que está en la póliza,
se sanciona con esto que les acabo de decir de la caducidad culposa, usted tiene un esquema general para entender toda la 17.418 con respecto a eso. Después va a haber temas puntuales que son necesarios explicarlas para entenderlo. Ustedes, si alguno está con la ley a mano, yo les pediría que observen, que lean, por favor, el artículo 70 de la 17.418. A ver si no me estoy olvidando, déjenme abrir mi propia ley acá. 70 de la 17.418. ¿Quiere que se lo lea, profesor? Sí, léelo, por favor, léelo. Léelo para todos. Sí. Dice, provocación del siniestro, artículo 70. El asegurador queda librado si el tomador o el beneficiario provoca el siniestro dolosamente o por culpa grave. Queda Bien. excluidos los actos realizados para precaver el siniestro o atenuar sus consecuencias, o por un deber de humanidad generalmente aceptado. Bien, esta última parte no aplica, está bien, es un tema muy sencillo, es decir, se está incendiando la casa y hay que romper la puerta con un hacha para poder entrar, es decir, en ese caso esa puerta también está cubierta, por más que dolosamente tuvimos que romper la puerta, pero me quedo con la primera parte. Fíjense, reparen en esto. Dice, el asegurador queda liberado si el tomador o el beneficiario provoca el siniestro dolosamente o por culpa grave. Acá hay una regla que nos fija, que es que el asegurado, el tomador, el beneficiario, si provoca dolosamente o por culpa grave el siniestro, queda liberado. Ahí está, pareciera ser como que no hay dudas con respecto a eso. Y está claro. Ahora te voy a pedir que leas el 118 tercer párrafo, por favor. Y presten muchísima atención. 118. Sí, 118 tercer párrafo. Solamente el tercer párrafo. Lo que dice cosa juzgada, el tercer párrafo. Ah, el de cosa juzgada. Perfecto. Sí. Dice cosa juzgada. La sentencia de que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro. En este juicio o en la ejecución de la sentencia, el asegurador no podrá obtener las defensas nacidas desde el siniestro. Oponer, o no podrá oponer. Oponer. A oponer, No puede perdón. Oponer, no puede oponer. ¿Sigo? No, solamente ahí. Perfecto. ¿Alguien advierte contradicción en estos dos artículos? Porque por el primer artículo es claro, el 70 es claro que dice, bueno, si el siniestro fue provocado por dolo o culpa, el asegurador se libera. Pero el 118 también marca una regla que dice que el asegurador no puede oponer defensas que nazcan con posterioridad al siniestro. Sí, hay una contradicción. El asegurador no puede oponer defensas que nazcan con posterioridad al siniestro. ¿Qué significa? Por ejemplo, que no puede demostrar el asegurador que fue doloso el evento. Sí, es más abarcativo todavía el 118. Ninguna defensa que nazca con posterioridad al siniestro. Por ejemplo, el asegurador no puede decir que el asegurado no denunció el siniestro. Porque estamos hablando de que recién acabamos de hablar de cargas y obligaciones que nacen con posterioridad al siniestro. Y el 118 marca, y lo dice en término imperativo, dice que el asegurador no puede oponer defensas que nazcan con posterioridad al siniestro. Por ejemplo, el asegurado se olvidó de denunciar el siniestro. No cumplió con el cumplimiento de la carga. Son todas cosas que ocurren después del siniestro. El 118 dice, el asegurador no puede oponer defensa. Y acá Julián Colomé, muy bien, Julián, vos, te digo, vas por muy buen camino, estás estudiando, Julián. Julián acá me dice, claro, pero es para defender los derechos del tercero afectado en la responsabilidad civil. El artículo, justamente, la inteligencia de esto, y por eso es que lo advierto, es porque acá interviene justamente el tercero víctima.
el tercero víctima, que no está mencionado. Ustedes si ustedes leen el 118, pareciera ser como que existe una contradicción. Y no hay contradicción, porque la verdad es que es tan cierto como que el asegurado pierde su derecho a ser indemnizado, como que el damnificado va a recibir su indemnización. Porque la inteligencia del razonamiento en el derecho de seguro, particularmente en el de la responsabilidad civil, pero hay en otras modalidades contractuales, como el de transporte también, o el de protección de CEOs de empresa, que también existe, cláusulas de responsabilidad de este tipo, el incumplimiento del asegurado libera al asegurador, pero frente al tercero damnificado, la compañía de seguro va a responder. Y una vez que responda frente al tercero damnificado, va a repetir del asegurado que incumplió. Esa es la inteligencia en la cual debemos entender la trama de los seguros de daños patrimoniales, el seguro de responsabilidad civil y toda la estructura de la denuncia del siniestro y la liberalidad que existe ante el incumplimiento de cargas y obligaciones en forma culposa o dolosa. ¿Se entiende? No hay contradicción en los artículos. Si el asegurado o el tomador o el beneficiario provocan dolosamente el daño, si es con posterioridad al siniestro o en el momento del siniestro, libera al asegurador. Pero si hay un tercero damnificado, la sanción es que frente al tercero damnificado el asegurador va a responder y después va a repetir del asegurado. Y esto se hace, como dice acá Julián, dice, para defender los derechos del tercero afectado en la responsabilidad civil. Yo te pondría, en términos jurídicos, Julián, también es, desde el punto de vista jurídico, es para no desbaratar derechos de terceros, para que el tercero no pierda derechos, porque sería muy sencillo, si no existiera una cláusula de este tipo, y adelanto que esto está en todas las legislaciones del mundo, sería muy sencillo, planteen esta realidad, que una persona que tiene asegurada su auto, y que lo único que tiene es su auto, no tiene otros bienes, no tiene nada no tiene ningún tipo de patrimonio, y tiene la desgracia de tener un siniestro en el cual fallecen varias personas. Habría una tentación muy grande por parte del asegurador en decirle, mirá, no me denuncies el siniestro, así yo me libero de pagarle a los damnificados. Total, a vos no te van a sacar absolutamente nada porque no tenés ningún bien patrimonial. Entonces, para evitar que exista una connivencia entre asegurado y asegurador para desbaratar derechos de terceros, es que no es posible que el asegurador se libere por el incumplimiento de cargas y obligaciones que nacen con posterior al siniestro, pero se libera frente al asegurado, pero no frente al damnificado, porque frente al damnificado se va a tener que pagar y después repetirá del asegurado. ¿Se entiende esta lógica del contrato? Sí, se entiende. Bien. Acá déjenme mencionarles un tema que está discutido en doctrina, también en jurisprudencia, por supuesto. ¿Quién debe, o quién es la persona que debe incumplir con la carga? Yo me atrevo a decir que en líneas generales es más la doctrina y la jurisprudencia que se inclina o sostiene que el incumplimiento debe ser por parte del asegurado. Y no así si la persona que provoca el siniestro
es una tercera persona que no forma parte de la relación asegurativa. Porque cuando se menciona en la ley, y permítanme mencionarles el artículo, ya les digo. Estoy buscando el seguro. Ya. Acá. Artículo 114. No me acordaba, lo había extraviado. Artículo 114. El artículo 114 dice: el asegurado no tiene derecho a ser indemnizado cuando provoque dolosamente o por culpa grave el hecho del que nace su responsabilidad. Fíjense que en este artículo, que es un artículo de seguro de responsabilidad civil, menciona a la figura del asegurado. No está haciendo referencia al tomador y al beneficiario. Porque en el artículo que habíamos hablado anterior, que era el 70 que había leído la compañera, fijémonos la diferencia de la terminología. En el 70 dice: el asegurador queda liberado si el tomador o el beneficiario provoca el siniestro dolosamente o por culpa grave. Pero cuando hablamos del seguro de responsabilidad civil, está hablando del asegurado. No está hablando del tomador, no está hablando del beneficiario. ¿Esto por qué lo digo? Porque supónganse que ustedes son asegurados. Y ustedes saben que manejar en estado de ebriedad lo figura en la póliza, es una causa de exclusión de cobertura. Durante muchos años el límite era 0,50 de mililitros de alcohol en sangre. Ahora las pólizas todas marcan de 1, por arriba de 1, es alcoholemia positiva para el derecho de seguros.
para lo que marca las pólizas. Pero supónganse el caso de que ustedes les prestan el auto a un amigo y el que iba ebrio era su amigo y provocó el siniestro. ¿Ustedes qué les parece? ¿Que el asegurador va a pagar o no va a pagar? Grandes autores de derecho de seguro, pero que a su vez son abogados de compañías de seguro, han planteado el tema de que asimilan la figura del conductor a la figura de asegurado, justamente en el entendimiento de este artículo. Pero autores de la talla del propio autor de la ley, Alperín, Malagarriga, Morandi, tienen y en la actualidad les podría mencionar Meili, Barbato, Quintana, autores muy importantes del derecho de seguros, que el artículo 114 claramente habla del asegurado. El que debe incumplir con la carga o la obligación, o el que debe provocar el dolo o la culpa para que el asegurador se libere, debe ser el asegurado. Porque si es otra persona, el asegurador no se libera. Es un tema que hay mucha jurisprudencia, muchísima jurisprudencia, pero me inclino a pensar que mayoritariamente se respeta lo que marca el 114. Porque les agrego otra cosa. Profesor, Sí. en el artículo 116 dice que el asegurador no se libera si judicialmente el asegurado declara algo que pueda hacerlo responsable. Ahí también es como que se inclina por lo mismo que dice el 114, ¿no? Como que están relacionados. Sí, vos hablás del tema de lo que tiene que declarar en juicio el asegurado cuando es citado al juicio. Exacto. Está bien, sí. ¿Están relacionados o no? En ese aspecto sí. Sí, están relacionados, claramente están relacionados. Perfecto, gracias. Pero quiero mencionarles un artículo muy importante que es el 158, que explica un poco el fundamento de la postura que entiendo que es mayoritaria en doctrina y en jurisprudencia. Porque ustedes habrán escuchado muchas veces que es muy común que el que maneja el auto también se lo asimila al asegurado. Y se lo quiere asimilar. ¿Por qué se lo asimila al asegurado? Porque hábilmente, en las pólizas se pone específicamente que el conductor habilitado se lo asimila a ser un asegurado. Pero asegurado solo es el titular del interés asegurable. Y el 158, fíjense que dice, además de las normas que por su letra o naturaleza son total o parcialmente inmodificables, no se podrán variar por acuerdo de partes, no se pueden variar por acuerdo de partes, es decir, en la póliza no pueden contradecir, son de orden público, los artículos 5, 8, 9, 34 y 38. Esos artículos son de orden público. No hay posibilidad de que por acuerdo de partes, es decir, por la póliza, se contradigan esos artículos. Y solo se podrán modificar, presten atención en esto, dice, y solo se podrán modificar en favor del asegurado los artículos, y ahí marca un montón de artículos,
¿Y saben cuál menciona? El 114. Quiere decir que si la propia ley marca que el 114, de la única manera que se puede modificar, es en beneficio del asegurado, la póliza no puede, bajo ningún punto de vista, asimilar al conductor como si fuera asegurado, tratando de que si el conductor provocó el siniestro por estar ebrio, perjudica al asegurado liberándolo de pagar la indemnización. Esto lo menciono porque para los que trabajan muchas veces en tribunales, y me ha tocado alguna vez ser docente de alguna persona que ha trabajado en la Cámara o para algún juzgado, claramente el planteo que se debe hacer es el contrato, la póliza, es decir, el contrato de seguro, la póliza puntualmente, que plantea que el conductor se asimila a ser asegurado, no es válido desde el punto de vista jurídico, se tiene por tener por no escrito, porque el 158 no admite prueba alguna. Y en los únicos casos, los únicos autores que van a encontrar que adaptan esta postura, que dicen que por acuerdo de parte, porque está por la póliza, lamentablemente son autores que realmente son abogados de compañías de seguro. Porque no hay otra explicación posible. El 158 no, si ustedes lo leen, no hay discusión alguna. Hay artículos que son de orden público y otros artículos que si se modifican, solamente pueden ser modificados en beneficio del asegurado. Y es clara la diferencia que hay entre el 70, que sí está hablando del tomador y del beneficiario, pero el 114 habla específicamente del asegurado. No hay posibilidad de que el incumplimiento o la exclusión de la cobertura solamente debe caer en cabeza del asegurado, no en otra persona. No en otra persona. Bien, chicos, llegamos a la hora. Yo no tengo inconvenientes. Podríamos estar hablando horas y horas. Yo lo que les planteo es lo siguiente. Yo les dejé mi mail, que si quieren lo reitero, es pablonogues67@gmail.com. Me mandan la duda, lo hablamos. Si les quieren que les pase material, les paso material. ¿Qué nos interesa a nosotros desde la cátedra? La ley, la 17418. En el entendimiento de que ustedes razonen el articulado. Si ustedes en la medida que lo vayan leyendo encuentran dudas, me escriben, lo vemos, lo charlamos. ¿Quieren que hagamos otro Zoom? No hay problema. Julián, acá me dice, te mandé una consulta, pero no tengo presente, Julián, que me hayas mandado, la verdad, Julián. Contesté dos alumnos, pero ahora reviso. ¿Cuándo fue, Julián, que me lo mandaste? Ahí lo reviso y te lo contesto, Julián. Capaz que lo tengo en correo no deseado, pero es raro, porque viste que Gmail no tiene correo no deseado, la verdad. Ahora lo miro. Lo miro y te lo digo. ¿De qué tema es, Julián? ¿Sobre qué tema? Es sobre el agente institutorio y la diferencia entre el productor organizador y el asesor directo. No lo puedo entender bien la diferencia. Bien. Te escribo, es bastante sencillo, no hay problema. Dale, muchas gracias. No hay problema. Bueno, chicos, cualquier duda planteamos, si quieren después. No tengo claro, Ariel, cuándo me dijo que quería tomar el parcial, pero mándenme las dudas que tengan al mail, las trato de contestar sintéticamente en la medida de las posibilidades y bueno, cualquier duda, si quieren hacemos un nuevo Zoom para evacuar consultas. Estoy a disposición. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos. Gracias, profesor. Gracias, Muchas buen fin de- gracias, profe. Buen fin de... Gracias.
Bueno. Gracias, doctor.